Disparos de la policía para neutralizar a un hombre armado con un martillo y un cóctel molotov que amenazaba a transeúntes en Hamburgo. Ocurrió 2 días después del inicio de la Eurocopa en Alemania, mientras numerosos hinchas se reunían para ver el partido entre Polonia y Países Bajos. Según la policía, el incidente no tuvo relación con el campeonato, pero en un país que aguarda a casi 3 millones de espectadores en los estadios y a unos 12 millones de seguidores en las áreas habilitadas para ver y celebrar los partidos, un 100% de seguridad es imposible, tal y como reconocen las propias autoridades alemanas. Para saber más sobre la seguridad en la Eurocopa que se juega en estos momentos en Alemania, estamos hoy con la periodista Gemma Casadevall y también con nuestra corresponsal en el estudio parlamentario Carolina Chimoy. Gemma, a pesar del incidente de Hamburgo y de las alertas de atentado en Alemania que hay a diario, estamos viendo que las zonas destinadas a los fans en los centros de las ciudades alemanas están muy concurridas cada día. ¿Hay sensación de inseguridad aquí en el país? De momento todo está saliendo bastante bien. Digamos que las amenazas son muchas, desde ciberataques a extremismo, a hooligans, a islamismo, pero de momento está todo saliendo bien. El problema es que, como dices, van surgiendo problemitas y cosas que parecen simpáticas, como por ejemplo que a Cristiano Ronaldo, se le acerque un niño y le haga una selfie en mitad del campo. De repente uno se pregunta, a ver, tan seguros no estamos, ¿no? Tenemos otra serie de problemas infraestructurales también. Se forman a la salida de según qué estadios, como Gelsenkirchen, que es relativamente pequeño y un poquito provinciano, se forman unos tapones de gente que a nosotros, los que vivimos en este país, a lo mejor nos parece normal que no vengan, que no haya el transporte público inmediatamente saliendo del estadio, no sé qué, pero a los visitantes les sorprende que un país como Alemania tenga ese tipo de déficit, sobre todo en el transporte público. Ahí se forman unos tapones que si ocurre algo, mmm, no sabemos qué puede pasar, ¿no? La seguridad, de momento digo, está todo saliendo muy bien. Se nota, digamos, una alegría porque es el regreso a los estadios de verdad después de 2 torneos, que fue el de la Eurocopa anterior, que fue aún con restricciones por la COVID. Después vino Qatar, que ahí, digamos, es un poco público que no es el público real de los estadios, ¿no? Se nota esa alegría, se nota la alegría de regresar a los estadios, está saliendo todo bien, pero el riesgo es muy alto porque son muchas las amenazas y, como tú has dicho al principio, la seguridad al 100% no existe. Al menos no Gemma, existe en una democracia. En una dictadura tal vez, pero en una democracia no. Gemma, y si las fuerzas de seguridad están tan en alerta en Alemania preparadas para cualquier eventualidad, ¿por qué la seguridad de las fan zones, estas zonas habilitadas para los hinchas fuera de los estadios, por qué esos sitios están vigilados y están controlados por empresas privadas? Pues porque somos una democracia, no somos un estado policial. Imagínate que todo eso ocurriese con realmente que te estuvieran revisando las bolsas cada vez que vas a una zona de aficionados. O sea, y es relativamente normal, nos sorprende porque además es verdad que hay muchos huecos. O sea, yo he estado en varias zonas de aficionados estos días y no hay una separación real entre los aficionados de un sector y los del otro. Ahí se mezcla todo el mundo. Y es el riesgo, pero es el riesgo con el que de alguna manera tenemos que vivir, porque estamos, o sea, Alemania es un país que se ha visto afectado por algunos atentados, digamos, de dimensiones más o menos controlables, pero tenemos a Francia a la vuelta de la esquina con las Olimpiadas. En Francia ha habido atentados mucho más devastadores y globales que aquí, y también viven con ese riesgo encima, ¿no? Es el dilema, ¿estado policial o alegría? Sí, ahí está el dilema. Carolina, Alemania tiene experiencia con la organización de este tipo de eventos. Pensemos, por ejemplo, en el Mundial de 2006, que desató aquí casi una euforia general. ¿Y por qué entonces están saltando ahora las alarmas? ¿Qué es lo que alerta ahora a las autoridades más que entonces? Bueno, Laura, lo que pasa es que desde el año 2006 que acabas de mencionar a hoy, el 2024, muchísimas cosas han evolucionado en términos de tecnología. Por ejemplo, la ciberseguridad tiene otro riesgo, la tecnología ha avanzado, pero no solo eso, sino también a nivel de armas. Y esto lo estamos viendo claramente en Ucrania, por ejemplo, donde un dron se puede construir fácilmente en casa gastando solamente 100 o
o 200 euros. Y esto, claro, es quizás una ventaja para las Fuerzas Armadas en Ucrania que tienen que improvisar, etcétera, en la guerra contra Rusia, pero al mismo tiempo todo lo que se está aprendiendo en este conflicto le sirve a ambos lados, tanto al lado ruso como a las organizaciones terroristas. Saben, entienden y aprenden lo fácil que es improvisar y construir armas, como por ejemplo un dron, algo que las fuerzas de seguridad acá en Alemania justamente temen durante estos juegos, porque es muy fácil producir y sería un posible ataque bastante barato y fácil. Carolina, entonces, en resumen, ¿crees que Alemania, que el país, que la capital, Berlín, estaría preparada para un potencial atentado? Justamente contando con estas variables y con este tipo de información, tanto Berlín como Alemania se ha estado preparando para ello, Laura. Por ejemplo, no solo son las unidades policiales alemanas las que están aquí presentes, sino están unidades policiales, 580 unidades policiales de más de 24 países, es decir, todos los países que están participando en la Eurocopa también están presentes con sus policías. Se han hecho diferentes simulacros también, sobre todo aquí en Berlín, y también a nivel de ciberseguridad. Se han intentado preparar las fuerzas, por ejemplo, utilizando también la inteligencia artificial para aspectos como lo que mencionaba Gemma, el movimiento de masas, por ejemplo. Hay cámaras puestas en todas partes y gracias a ciertos programas de inteligencia artificial se puede identificar cómo se han posicionado las masas, cómo se están moviendo y en un potencial caso de evacuación, cuáles serían los mejores caminos que deberían ser utilizados por las masas. Todo esto, claro, es una preparación para posibles ataques, pero como bien decías tú y también Gemma, es imposible prepararse realmente para lo que podría ser un atentado terrorista o cualquier otro tipo de atentado, ya que justamente lo que caracteriza este tipo de atentados es que son completamente sorpresivos. Así es. Gemma, Carolina, antes de seguir hablando de todo esto, vamos a ver un reportaje que hemos preparado sobre la seguridad en la Eurocopa y vamos a ver cómo se preparan las fuerzas de seguridad, cuáles son las amenazas que existen aquí durante la Eurocopa. Veamos el reportaje y luego seguimos con la conversación. Este es el centro neurálgico del dispositivo de seguridad para la Eurocopa 2024. Alemania, como país anfitrión, busca un delicado equilibrio entre informar al público sobre posibles amenazas y mantener la emoción del evento intacta. La situación en materia de seguridad es tensa en ciberseguridad, terrorismo islamista y otras amenazas, pero también quiero matizar que no hay indicios concretos de peligros específicos para esta Eurocopa. Una encuesta reciente revela que casi la mitad de la población alemana teme un posible atentado durante el torneo. Los expertos en seguridad afirman que la mayor amenaza potencial es actualmente la rama del Estado Islámico ISKP. Este grupo terrorista difunde propaganda en Internet instando a atacar los estadios de fútbol en Alemania. Pueden comprar fácilmente un arma ligera como un cuchillo o una pistola y con eso pueden ejecutar un atentado de este tipo. Es muy difícil para las autoridades de seguridad tanto impedirlo como controlarlo. Un total de 22.000 policías, agentes de civil, drones y cortes de carreteras forman parte del dispositivo de seguridad. Además, todas las fronteras alemanas están sometidas a mayores controles de seguridad. Una seguridad del 100% nunca es posible, pero creo que tanto los políticos como los agentes de seguridad pueden colaborar de manera muy eficaz, como hemos visto en las últimas semanas y meses. Mientras tanto, 12 millones de visitantes disfrutan ya en Alemania de un verano europeo de fútbol de máximo nivel. Es un verano de fútbol de máximo nivel, como acabamos de oír, pero también de máxima alerta y de avisos que también nos llegan del extranjero. Porque antes de los primeros partidos, la comisaria europea del Interior decía que tanto en la Eurocopa aquí en Alemania como para los Juegos Olímpicos de París, la amenaza yihadista es una amenaza real. Entonces, Gemma, la comisaria europea lo que está diciendo es que lo que más le preocupa es el Estado Islámico del Gran Jorasán, que es conocido como ISIS-K, un grupo que sería capaz de llevar a cabo ataques en el extranjero. ¿Qué sabemos de este grupo? ¿Es realmente esa la principal amenaza? Es una gran amenaza porque de producirse un atentado por parte de ese grupo podría tener, digamos, dimensiones mucho más devastadoras que si nos imaginamos
cualquier otro tipo de ataque, pues el individuo solo con el cuchillo, que puede provocar caos y pánico, pero no va a llegar mucho más allá que un ataque de este grupo al que, por ejemplo, se ha atribuido pues, el ataque que hubo a principios de año en Moscú, ¿no? O sea, estamos hablando de muchos grupos muy pequeños, estamos hablando de 27.000 potenciales islamistas que se tienen registrados o que se tienen más o menos controlados en este país, de los cuales hay unos 200 que no sabemos dónde están exactamente. Entonces, son muchas las como un poco como decía Carolina, ¿no? O sea, la trampa del terrorismo es que con muy pocos recursos pueden conseguir muchísimo, pueden hacer muchísimo daño. Y eso ese es su secreto, o su trampa, o su manera de actuar. Entonces es imposible controlarlo todo porque estamos hablando, fíjate, si comparamos, por ejemplo, lo que van a ser las Olimpiadas en París, que empiezan ahora a finales de julio, con la Eurocopa. Las Olimpiadas en París ocurren en París. La Eurocopa ocurre en 10 ciudades de toda Alemania repartido por... Entonces, es mucha gente que se está moviendo con sus selecciones arriba y abajo. Las fronteras, hay controles aleatorios, pero son aleatorios porque, insistimos, no estamos en un estado policial. Hay mucha ciberseguridad, se ha invertido muchísimo en ciberseguridad para controlar o para tratar de evitar ciberataques, pero el riesgo es enorme. Con la misma sonrisa que estamos viendo esas masas de los hinchas neerlandeses, por ejemplo, que son los que en estos momentos nos están robando el corazón a muchos con sus cánticos para arriba y para abajo, y que es muy alegre y que tenemos ganas de ver eso, pero es casi imposible controlar toda esta gente, ¿no? Y también dentro de los estadios, como hemos visto, a principios de la Eurocopa se produjo un suceso un poco divertido también, como lo del niño ese de Cristiano Ronaldo, que fue un tipo influencer que se disfrazó de mascota y entró dentro, y no pasó nada. Entonces, yo creo que la frase que sintetiza todo es la seguridad al 100% no existe, y con eso hay que vivir. Si estamos dispuestos a tener una Eurocopa, claro, la gente que no le gusta el fútbol a lo mejor le parece que no habría necesidad, pero los futbolistas sí lo queremos. Gemma hablaba de ciberseguridad y ese es precisamente otro de los retos de las autoridades. Y queremos saber de dónde pueden venir esas amenazas cibernéticas y cuál podría ser su propósito, Carolina. Son bastante diversas, Laura. Por un lado, claro, los engaños en ciberseguridad, como por ejemplo páginas que pretenden ser una página para comprar tickets. Ese es el engaño quizás más común cuando se habla de ciberseguridad, pero también uno de los grandes riesgos y de los miedos que se tenían ahora durante la Eurocopa o se tienen son los así llamados phishing emails, porque estuvieron muy presentes en el año 2022 en Qatar durante el Mundial allá. Y son unos correos que pueden obtener fácilmente la información personal del usuario, no solo el nombre, no solo de dónde se está conectando, con qué sistema está operando, sino incluso también todos sus datos bancarios, por ejemplo. Entonces ese es uno de los segundos riesgos y claro, el más grande, que Gemma creo que también ya lo había mencionado, podría ser un ataque a grandes infraestructuras, por ejemplo, electricidad, vivir apagones, lo cual podría ser potencialmente una preparación o una manera de distraer al público para un posible mayor ataque. Y además de esto quería añadir, Laura, algo a lo que estabas conversando con Gemma, y es que no solo el hecho de que no podamos tener 100% seguridad en grandes eventos como eso, sino hay que considerar también el momento en el que nos encontramos a nivel internacional. Tenemos diferentes guerras actualmente en el mundo y una polarización muy, muy grande, lo cual también se ve claro en la población de cada uno de los países. Y si bien estos eventos son deportivos, quienes puedan sentirse motivados de realizar un ataque podrían estar defendiendo alguno de los lados en estas guerras que estamos viendo a nivel internacional o simplemente también ser víctimas de esa polarización y de las noticias falsas, de los fake news en Internet. De ahí la importancia de estar alerta constantemente a lo que creemos y lo que no creemos de lo que nos llega por Internet. Gemma, tú hace muchos años que trabajas como corresponsal en Alemania y también has viajado por América Latina. ¿Te parece que son comparables las amenazas europeas a las que se exponen los grandes eventos con las amenazas que hay en América Latina? Son amenazas distintas, un poco también por lo que decía Carolina ahora mismo, ¿no? Por la cantidad de conflictos internacionales en los que ahora mismo Europa está involucrada directa o indirectamente. Por ejemplo, Ucrania, por ejemplo, con Oriente Medio, todo esto queda bastante lejos en lo que es América Latina. Entonces,
No, no creo que se pueda comparar. En esos momentos Europa realmente tiene encima muchas amenazas, muchas, o sea, cibernéticas, ciberataques, todo lo que estamos diciendo, y tenemos además lo que es la libertad de movimientos, que de alguna manera es uno de nuestros grandes logros en Europa, podernos mover de país en país, pero claro, estamos hablando de un torneo internacional en los que, fuera de los controles aleatorios que existen en las fronteras, hay muchísima movilidad. En el momento en que hay un partido donde Países Bajos contra cualquier otra selección, estamos a 30 kilómetros de Países Bajos, ¿no? Entonces puede venir mucha gente desde ahí, no puedes controlarlos a todos. Entonces es muy complicado, porque además se ha querido que esta Eurocopa sea ese regreso a los estadios y a las zonas de aficionados. Estamos hablando de esos 2 millones que van a estar en los estadios y los 15 que están en las zonas de aficionados. Esto no se puede, o sea, no puedes controlarlos porque entonces te cargas la fiesta, ¿no? Aquí estamos con unos conflictos globales que tenemos muy cerca y en los que además Alemania como país también está implicado, ¿no? En lo que respecta a Ucrania, por ejemplo. Carolina, las diferencias que estaba mencionando Gemma de la Eurocopa con respecto a otros eventos en otros continentes. Tú has sido varios años corresponsal en Estados Unidos y ahora se está jugando precisamente en estos momentos también la Copa América. ¿Qué diferencias añadirías tú sobre estos dos eventos, la Copa América y la Eurocopa? Y no solo en este tipo de eventos, sino constantemente, es el peligro de tiroteos masivos. Es algo que cada vez se ve más, es un peligro constante y un miedo constante en Estados Unidos, y claro que sobre todo en eventos grandes de este tipo aún más, porque es muy fácil obtener un arma. Para darte una sensación, del año pasado hubo más de 600 tiroteos masivos. Un tiroteo masivo se define como un tiroteo en el que al menos 3 personas han muerto, y en lo que va del año 2024 ya son más de 250. Entonces, tan solo conocer estos números y saber que constantemente pasa en diferentes estados, en diferentes situaciones, pero sobre todo en situaciones en las que hay un grupo de gente, de varias personas acumuladas, es evidente que este es el mayor riesgo en este tipo de eventos allá. Siendo conscientes de eso, de que una seguridad al 100% no es posible y de que las autoridades y el público también deben permanecer en alerta todo el tiempo, pues desde aquí nos queda desear a todos una fiesta de verano comparable al cuento de verano que para muchos fue el Mundial de 2006 en Alemania. Gemma y Carolina, muchas gracias por explicarnos todo esto.